Imagina que pudieras hackear los mensajes privados de hace 4000 años. Siempre hablamos de los asirios y mesopotámicos como figuras de piedra inalcanzables. Pero las ruinas nos han devuelto sus diarios íntimos. Miles de tablillas de arcilla que registran su vida real. Y te advierto, no eran muy diferentes a nosotros. Hoy no hablaremos de mitos. Hoy vas a escuchar conversaciones reales. El soborno descarado a un profesor de escuela, a padres vendiendo a sus hijas por hambre y a un rey de Asiria lloriqueando por dinero. Quédate, porque vamos a leer los mensajes reales de la antigua Asiria. Y vas a descubrir que la humanidad lleva 4000 años cometiendo exactamente los mismos pecados. Comencemos con los comerciantes asirios que operaban en la colonia de Kanesh. Gracias a sus archivos privados, sabemos que vivían estresados por las estafas y los vicios. En una carta real, el comerciante Iturili le da un consejo brutal a su socio Enam Ashur. Esto es importante. Ningún hombre deshonesto debe engañarte. Entonces, no caigas ante el flagelo de la bebida. Sí, el alcohol arruinando negocios hace milenios. Además, las comunicaciones a larga distancia los volvían locos. Una tablilla recuperada muestra la furia de un mercader asirio que, cansado de que sus socios no le respondieran, les escribe sarcásticamente: ¿Qué? ¿Acaso debemos lanzarnos grandes palabras el uno al otro a lo largo de kilómetros como con una onda? ¿Acaso no hay arcilla en tu ciudad que no me mantienes informado? Era el equivalente antiguo a que te dejaran en visto. Una tablilla sumerio-acadia nos relata un día en la vida real de un estudiante mesopotámico. El joven llega tarde a clase y, para colmo, su caligrafía cuneiforme es desastrosa. El profesor, implacable, lo castiga físicamente a golpes. Aterrorizado, el estudiante vuelve a casa y le ruega a su padre que invite al maestro a cenar para predisponerle favorablemente. El padre acepta el juego, invita al maestro, lo sienta en el lugar de honor, le sirve una gran comida, le regala un traje nuevo y le coloca un anillo de gran valor en el dedo. ¿El resultado? El maestro, mágicamente conmovido por los regalos, cambia de actitud por completo y comienza a alabar al estudiante frente a su padre, diciéndole que su escritura es excelente. Un soborno escolar perfectamente documentado. En las calles polvorientas, el hambre empujaba a las personas a horrores legales. Un documento real encontrado en la ciudad de Kanesh registra el caso de un hombre libre que, acorralado por la inanición, se vio obligado a venderse a sí mismo y a su propia esposa como esclavos. Aún más perturbadores son los archivos de la ciudad de Nusi. Allí, los habitantes firmaban contratos para convertirse voluntariamente en esclavos a cambio de algo de comida y un techo. Y si se arrepentían, la cláusula del contrato era sádica. Amenazaba con arrancarles los ojos a los padres y a los hijos para luego ser vendidos. Peor aún fue el caso documentado de un padre endeudado en Larsa que firmó un contrato cediendo a su propia hija a una madre adoptiva a cambio de dinero, sabiendo que esta mujer mantendría a la niña obligándola a ejercer la prostitución. La supervivencia en el mundo antiguo destruía a las familias. El rey asirio Ashurbanipal I era el hombre más temido de su época, proclamado como el Gran Rey. Pero en sus cartas diplomáticas secretas con el faraón Akenatón de Egipto, Cartas de Amarna, se comporta como un extorsionador. En una de ellas, se queja amargamente de que el faraón le envió muy poco dinero, recriminándole: «Me enviaste oro, pero esto no es suficiente ni para pagar el viaje de ida y vuelta de mis mensajeros». Frustrado porque al rey de Mitanni le habían dado más dinero que a él, el temible monarca asirio pierde por completo los estribos. ¿Y por qué eres tan roñoso? La próxima vez que mires una estatua de la antigüedad, recuerda que detrás de esa piedra había hombres de carne, hueso
y muchísimos defectos.